Hola, buenos días. Disculpen que les corte la linda conversación que están teniendo porque están disfrutándose, están charlando y comentando como buenos hermanos. Y una vez más en la casa de nuestro querido Papá Dios, que nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y qué bendición haber podido ser parte del pueblo de Dios. Este pueblo hermoso que el Señor eligió para su gloria y nos ha regalado una salvación tan grande. Quería leerles en Isaías 41:10, que dice así. Pone muy alto el micrófono, soy petizo. 41:10. Perdón, del 8 voy a arrancar. Escucha, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Y aquí también podemos decir, escucha, Sofía, Silvia, Susi, escuchen, pueblo mío. Nosotros somos el pueblo del Señor. Y Él se interesa por nosotros. Un pueblo que Él ha elegido. Yo te saqué del extremo de la tierra. Te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Por eso hay momentos en que estamos tristes, estamos desanimados, tenemos miedo, porque somos frágiles, estamos en la carne. Sin embargo, el Todopoderoso es nuestro Papá y envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Miren el amor tan grande que tuvo por nosotros. Y Él aquí nos dice que Él se interesa por nosotros. Yo estoy contigo, o sea que contamos con la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Y que no tengan miedo porque Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener. Que no importa lo que pase, porque Él está al mando de todas las cosas. Entonces, cuando venga el enemigo y te diga, no, vos no sos digno de ir a la presencia de Dios, mira lo que sos, mira los pecados que tenés, no sos digno. Dios no te va a escuchar, no, son mentiras. Vos andá y arrodillate tranquilo y sabés que Dios está ahí escuchándote, humillándonos, Él nos enaltece. Por eso quería decirle que nos deleitemos ahora en este momento de adorarle a Él. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y cantamos la primera canción, número 48, Tu nombre levantaré? Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el cielo para mostrar la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el cielo para mostrar la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Y así como están parados, Dios es magnífico. El que se quiera sentar se puede sentar, ¿eh? Pero si lo hacemos de pie, mejor. Dios es magnífico.
sí se pueden sentar. Muchas gracias. Para la gloria del Señor es. Y les decía que Dios es magnífico a tal punto, miren, Él se fija en los detalles más pequeños. Hace 2 semanas o 3 estaba con mi esposa en la plaza con el nieto y me suena el teléfono, contesto, era mi prima. Mi prima, digo, qué raro. Hola. Claudio dice, ¿el Luciano perdió la billetera? ¿Tu hermano perdió la billetera? Ni idea, le digo. Decirle que la vaya a buscar a tal y tal parte que está ahí. Bueno, corto, lo llamo a Luciano, le digo, Luciano, ¿vos perdiste la billetera? No. A ver, sí, la perdí. Dice, no, tengo plata, tengo las tarjetas, tengo todo, dice Luciano. Tengo todo ahí. Dice, para, digo, qué tranquilo, te voy a buscar. Lo fui a buscar, lo cargué en el auto y salimos para donde nos dijeron que estaba la billetera. Ahí voy, salió volando Luciano, se baja del auto y no venía. Digo, ¿qué pasó que no viene? Me bajo del auto y veo que viene. ¿Vos sabés, Claudio? Los tuve que esperar porque fueron ellos a llevarme la billetera a mi casa. Y no me falta un peso, no me falta nada. Y no quisieron que les diera nada. Van a tener una atención especial en el taller cuando vayan. Pero por eso digo, qué lindo. Cómo el Señor nos cuida y cuida de nuestras cosas. No le faltó plata, no le faltó la billetera. Es magnífico, ¿no, el Señor? Es magnífico. Y bueno, entonces lo podemos bendecir en todo tiempo. Vamos a cantar la canción número 11 que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y ahora les propongo tener 5 minutitos, un momento para poder ponernos a tono con el Señor, entrar en su presencia, en adoración, orándole a Él, cada uno en su silla, y después continuamos cantando. Gracias, Papá Dios, porque pudimos venir hasta aquí hoy a tu presencia y estamos disfrutando esa presencia maravillosa tuya, sanadora, milagrosa, que nos bendice y nos renueva. Queremos disfrutar de tu presencia, queremos estar tranquilos, escuchando tu palabra. Por eso te pedimos que nuestra adoración llegue a ti, lo hacemos de corazón y te ruego que bendigas a todos y cada uno de los hermanos que han venido, por los que nos están viendo también por las redes, por los músicos, porque tiene el tema, por los sonidistas, por los que han acomodado el salón, por todos los hermanos. Gracias por haberme
dado la oportunidad de ser parte de esta iglesia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y vamos a cantar por último la canción 360. Yo quiero ser un reflejo de ti, Señor. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Bien, no sé si es momento para que pasen los chicos, Dani. Los chicos que van a la escuela dominical pueden ir pasando, que les tienen preparada una linda lección, canciones para ellos. Así que adelante, me dan ganas de irme yo para allá. Bien, y vamos a pasar a la segunda parte, que es la Cena del Señor, donde, como decíamos, recordamos la muerte, el sufrimiento y resurrección del Señor Jesucristo, donde derramó su sangre, entregó su vida por todo y cada uno de nosotros. Y quería invitarlos a cantar la canción 147. Hoy es necesario adorar al Rey.
bueno es, su misericordia para siempre es. Demos gracias, porque bueno es. Bueno es Jesús, Él me ha salvado. Bueno es su amor, me alcanzó. Bueno es su sangre, me ha limpiado. Bueno es Jesús, recíbelo. Hoy es necesario adorar al Rey y alabarle, porque bueno es. Su misericordia para siempre es. Demos gracias, porque bueno es. Bueno es Jesús, Él me ha salvado. Bueno es su amor, me alcanzó. Bueno es su sangre, me ha limpiado. Bueno es Jesús, recíbelo. Le quiero dar lugar a Luis, que me comentó que tenía algo para compartir en la cena. Adelante, Luis. Recién cuando cantábamos, hablábamos de un lavamiento, lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros, ¿no? Que nos ha costado a veces para despojarnos de ciertas cosas. Vamos a compartir Filipenses, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Acá vemos, como cantábamos, que necesitábamos un lavamiento. A mí me costó despojarme de muchas cosas. Y doy gracias a Dios, no es porque lo digo, sino por los 75 años que tengo. A través del tiempo, Dios me va hablando, me fue hablando. Y creo que no somos perfectos, sino vamos camino a la perfección. Y Dios tiene un propósito en esta mañana para cada uno de nosotros. Como decíamos en la canción, que tenemos que lavarnos, que Él nos lava, que nos limpia, nos purifica. Y damos gracias por el sacrificio que hizo Él en esa cruz del Calvario. Y ahora al pasar este pan, que significa ese cuerpo destrozado, fue humillado, se hizo hombre. ¿Para qué? Para nosotros, que somos pecadores. Él se entregó en la cruz. Padre, te damos gracias. Gracias por este pan que significa realmente ese cuerpo entregado en la cruz del Calvario. Y ahora lo vamos a pasar de mano en mano. Y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y lo tomemos con la condición de que tú eres el Señor nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
¿Podemos cantar esta canción, director? Que por mí murió Jesús. Voy a pedir a Marcelo Luna si se puede acercar para orar por el vino. Así lo hace desde el micrófono. Amado Padre, bendito Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permitís en este día estar aquí congregados y recordarte, Señor, recordar ese amor que tenés con nosotros, ese amor que no tiene límites y que llegó a entregar tu vida por completo, derramando tu sangre preciosa por nosotros. En este momento recordamos ese momento, Señor, y reconocemos que hemos pecado contra tu nombre y que hoy podamos ser lavados por tu sangre, que tu sangre nos ha acercado a ti y nos ha dado el perdón. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero también sabemos que tu palabra es fiel y tu palabra dice que al creer en ti hemos sido rescatados de la condenación eterna. Te agradecemos, te recordamos y te queremos decir que te amamos, Señor, que te adoramos y que ponemos nuestras vidas a tu disposición y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias a los músicos, nos hacen bien, nos ayudan a pensar. Los invito a buscar Lucas 23, 34. Jesús está siendo crucificado. Hay bastante gente alrededor de él. Y arranco desde el 32. También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaban a Jesús y a los 2 criminales. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Y escuchen a Jesús clavado en la cruz lo que dice. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: si salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de verdad era el Mesías su escogido. Sigue el texto y empieza una discusión entre los criminales, y el 39 dice: uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba, diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro respondió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leí hace un tiempito un escrito sobre las palabras de Jesús en la cruz. Y seguramente este criminal ha escuchado a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús capaz que estaba mirando a la multitud, pero el criminal estaba al lado. Posiblemente, no sé si el campo visual de Jesús le daba o no le daba, pero el criminal lo escuchó. Y él sí sabía por qué estaba colgado ahí. El criminal sabía lo que había hecho. Y Jesús ora pidiendo al Padre perdón porque no saben lo que hacen. Y el criminal le pide perdón sabiendo lo que había hecho. Y qué hermoso el amor de Jesús, qué grande que es el amor de Dios, que tiene gracia, que tiene amor para el criminal, que sabía lo que había hecho y lo reconoció. Y qué grande y qué poderoso y qué hermoso que es el amor de Dios, que también sabe lo que yo hago, que también sabe lo que hacemos, los pecados que tenemos, y elige amarnos, y elige abrazarnos, y elige perdonarnos. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias porque aún nosotros sabiendo lo que hacemos, necesitas solamente que te reconozcamos. Como lo hizo el criminal en la cruz, necesitas que te digamos perdón, nada más que eso. Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias por tu sacrificio, por tu entrega, y gracias también por tu victoria. Gracias por darnos esperanza. Ayúdanos a vivir conscientes, a vivir con la cabeza permanentemente alegres en tu amor, en tu perdón y en tu esperanza. En tu nombre poderoso oramos agradecidos. Amén. Bueno, y
ahora vamos a disfrutar de la palabra del Señor, que la tiene a cargo Mario. Adelante, Mario. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Vamos a seguir de la palabra del Señor. Creo que hice lío yo con el micrófono, Lucas. ¿No? ¿Vamos bien? Estamos bien. Bueno. En este tiempo hermoso que el Señor nos regala, traje para compartir en esta mañana algo que realmente también me ha llamado la atención, me inquieta, y ver cómo muchas veces es nuestra relación con el pecado, básicamente, ¿no? Nuestra relación con el pecado, ¿no? Y un pastor decía que mucha gente o muchos cristianos quieren ser salvados del castigo del pecado, pero no del pecado. O sea, yo quiero zafar del castigo por el pecado. Pero el pecado, si lo podemos dejar, no molesta, ¿no? Sí, medio como que una transigencia ahí con la acción pecaminosa, ¿no? Y esto tiene costo y tiene también un precio. Y de hecho Jesucristo, y acabamos de recordarlo, vino no solo para librarnos del castigo por nuestro pecado. Él vino para librarnos del pecado, para librarnos del poder del pecado sobre nuestra vida. 6 escalones, no son los 8 escalones de Casca, son 6, nos alcanzó para eso nada más, así que vamos a achicar un poco. Bueno, preparé ahí una diapositiva para que me acompañe y sobre todo para imprimirme a mí mismo cierto rigor en torno a la velocidad y al tiempo, porque quiero que miremos juntos casi una secuencia lógica de cómo es el pecado y nuestra relación con el pecado cuando empezamos a transitar un derrotero en sentido descendente en nuestro apego con el pecado, ¿no? En muchas ocasiones hemos visto en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios se entregaba al pecado, ¿no? Y se dedicaba al pecado y se apartaba de Dios y se dedicaba al pecado y venía el castigo de Dios y demás. Ahora, también en el Nuevo Testamento y en nuestra era, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que ser testigos de personas, de amigos, de hermanos, que aún habiendo caminado en la fe un trecho bastante importante, empezaron a apartarse? Y finalmente, totalmente alejados de Dios. Transitando estos escalones que les invito a que juntos podamos recorrerlo, vamos a hacer bastante rápido porque son varios puntos los que quisiera compartir con ustedes. Si alguien quiere tomar nota puede hacerlo, ¿eh? Si no, después pasamos el PowerPoint, Joana lo pasamos para que quiera tenerlo, lo pueda tener también ahí en su celular. Bueno, 6 escalones descendentes, vamos a ponerlo así, en nuestra relación con el pecado. ¿Por dónde empezamos y dónde podemos terminar cuando no nos conforma esto, o mejor dicho, no entendemos esto de que Cristo no solo vino para librarnos de las consecuencias del castigo por nuestro pecado, sino también de nuestro pecado? El primer paso que solemos dar aquí en esta dirección, ahí con el personajito le iba a poner nombre, pero tengo miedo de herir susceptibilidad, digo, no, ya piso algún callo y... No, dejémoslo ahí al muchachito, ¿no? El primer escalón que muchas veces damos o que transitamos en nuestra relación con el pecado es el de jugar con el pecado, ¿no? De jugar. Y fíjense que el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos les dice, al contrario, está hablando a cristianos, ¿no? Revístanse del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza pecadora.
no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza pecadora, ¿no? Y es como que en esta primera etapa de coqueteo con el pecado, ¿no? De juego con el pecado, nos decimos, y bueno, no sé, no pasa nada, es un pecadito, nada más, ¿no? O también argumentamos, al fin y al cabo no es tan malo, ¿no? Y en algunos casos hasta decimos, bueno, me merezco cierta licencia, cierto permiso, ¿no? Con esto. Y así, sutilmente, nos damos el permiso de coquetear con el pecado, creyendo que de alguna manera podemos manejarlo, ¿no? Es algo que se maneja. Esto no es tan trágico, así que no habría por qué preocuparse demasiado en este terreno. Y este es nuestro primer paso en esta dirección descendente. Vamos a ir al otro escalón. Ahí va a saltar, vamos muchachos. Segundo escalón. En el segundo escalón ya esto de jugar con el pecado empieza a tornarse un poco más frecuente y ya no es que lo podemos manejar, ya no es un juego, sino que cedemos y entregamos, como dice el apóstol Pablo ahí, nuestros cuerpos al pecado. Dice Pablo, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo, Reconocemos de que el pecado no es un juego, pero de alguna manera bajamos la guardia y cedemos al pecado. Entregamos nuestros cuerpos al pecado, ¿no? Ya no es ese mero permiso o ese desliz, ¿no? Ocasional, sino que hay un direccionamiento más preciso en torno a, reconocer que el pecado está empezando a tomar cierto poder sobre nuestras vidas, ¿no? Y por ahí decimos, no lo puedo resistir, ¿no? Es más fuerte que yo, esto es más fuerte que yo, no lo puedo manejar, ¿no? Y cedemos a la tentación y por hecho al pecado, ¿no? El tercer escalón, vamos a ir avanzando rápido, ya no es un coqueteo, ya es algo mucho más importante y es servir al pecado habitualmente. Ya empieza a aumentarse la frecuencia del pecado en nuestra vida. Y aquí tomé un pasaje de la segunda carta de Pedro, donde evoca al Antiguo Testamento, allá a Sodoma y a Gomorra, y donde hace referencia a Lot, y dice, Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días, viviendo entre tantos perversos. Fíjese que el pecado no era ocasional en Sodoma y Gomorra, no era solo los sábados y los domingos, había fiesta todos los días, parece ser. Y entra a jugar la frecuencia de la presencia del pecado en nuestra vida, una notable participación. Y entonces empezamos a pretender relativizar todo y ya decimos, bueno, todo el mundo lo hace, al final y al cabo todo el mundo lo hace. Naturalizamos e incorporamos ciertas conductas pecaminosas a nuestra vida como algo ya natural, como algo no esporádico, no una cosa que ocurre de vez en cuando, sino que ya empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana y de alguna manera se torna normal. Vamos al cuarto escalón y aquí es donde ya la cosa se empieza a poner cada vez más espesa, más difícil, porque en este punto directamente es como que nos abandonamos al pecado. Ya la resistencia no es tanta. Dice allí el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Se han entregado al vicio, se han endurecido, cometiendo sin freno toda clase de
toda clase de cosas impuras, ¿no? Y este es un terreno ya bastante más profundo, mucho más pantanoso, donde remontarla cuesta bastante más, ¿no? Y donde muchas veces escuchamos decir a la gente, y yo ya estoy jugado, ya está. Ya para mí no tiene más sentido esto. Nunca voy a poder salir de acá. Estoy embarrado, estoy hasta acá. Y acallamos la voz del Espíritu Santo, que no solo nos dice que sí es posible salir de ahí, que nos dice, para esto murió Cristo. Acá estoy. Vamos para arriba. Pero está la dureza de nuestro corazón, la cauterización que se ha hecho, que no, ya hasta estos sensores se apagan. La voz del Espíritu Santo. Y hasta la voz de la conciencia natural en muchos casos, ¿no? Y llegamos a un quinto escalón mucho más complicado y triste. El de ser abandonados por Dios al pecado. Y uno dice, pará, ¿qué está diciendo? Dios no abandona nunca a nadie. Es cierto, Dios no abandona nunca a nadie. Pero lo dice el texto, y leamos lo que dice el texto. Es Romanos. Ahí, ¿cuál? Romanos. Bien, tenemos 3 versículos allí. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24 de Romanos 1, por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Verso 26, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y el verso 28 dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Dios abandona al pecado. Y claro que entendemos claramente que el mensaje de la palabra de Dios es que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, y que siempre está dispuesto a tender la mano al que lo necesita. Pero cuando decidimos darle la espalda a Dios, cuando decidimos caminar en otra dirección, aún sabiendo este amor de Dios, esta entrega de Dios, este favor de Dios, casi que como una cuestión caballerosa, Dios dice, bueno, muy bien, dale, haz lo que se te antoja. Y en esa etapa solemos escuchar palabras como, bueno, ya está, ya fue. Después de todo hay que disfrutar la vida, después de esta no hay otra, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Y tristemente vemos vidas destruidas por el pecado y por esta decisión de caminar en la dirección opuesta a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Finalmente, vamos al último escalón, y aquí también ya es bien pesado el tema, ¿no? Porque no basta con que coqueteemos con el pecado, que entreguemos nuestros cuerpos al pecado, sino, y además, que animamos o animan a otro a pecar. Y dice Romanos 1:32, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo. Y hasta ven con gusto que otros la hagan. Tremendo. Es tremendo. Y aquí es donde cabe también esta maldición que Jesús mismo pronuncia en Mateo 18, donde dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría atarse una piedra de molino y tirarse. Sin embargo, la degradación puede ser tan grande
que llegamos a este punto de incluso constituirnos en promotores del pecado. Promocionamos el pecado. Y esto es dramático y tremendo. Cuando nos toca ver vidas así, o cuando nos toca atravesar por este sendero, y Dios quiera que no nos toque nunca, y trabajemos para ello. Y acerca de cómo trabajar para ello, acerca de cómo salir de esta situación, es que vamos a considerar, ahora sí, los próximos 6 escalones. Vamos a ir más rápido, les prometo. ¿Cuánto nos queda? ¿10 minutos? Más o menos. Bueno, vamos a ir más rápido, pero vamos a ver que es posible salir de este camino descendente, ¿no? Que es posible, que Dios nos ha provisto de las herramientas necesarias, y el propósito y la muerte de Jesucristo tiene que ver con esto, con librarnos no solo del castigo del pecado, sino también del pecado mismo. Y ahí encontramos como primer escalón en esta suerte de retorno, de camino ascendente, esta recomendación: resistir al pecado en nuestras actitudes. Y allí encontramos a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, verso 7, donde dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Y aunque ahí dice resistan al diablo, está resaltado, yo quisiera poner el énfasis en esto de someternos a Dios, en someternos a Dios, en esta suerte de obediencia de vida que debemos para con el Padre, para con Dios, aún por encima de lo que dicte nuestra razón, nuestra emoción, nuestra sensación, todo eso fallido que tenemos y que nos dice no, y donde encontramos los argumentos para ir hacia la otra dirección, desestimarlo, darle de baja y someternos en obediencia a Dios y caminar en esa obediencia, lógicamente resistiendo al diablo. Tiene que ver con esa dirección, ¿no? Hacer caso a lo que, mira, Dios dice que esto está mal. Bueno, pero a mí no me parece que esté tan mal, ¿no? O sea, algo depende. Dios dice que está mal. Bueno, y empezamos. Pero yo siento que, y argumentamos y encontramos múltiples razones para justificar y dar paso en la dirección correcta. No demos lugar. Sometámonos a Dios. Reconozcamos que la palabra, la verdad la tiene Él, no nosotros, no nuestra razón, no nuestros sentimientos, no nuestras emociones, no los que nos rodean. La razón la tiene Dios. Y caminemos en esa dirección. El segundo paso que podemos dar, ascendente en esta batalla contra el pecado, es que podemos vencer el pecado por la fe en Cristo. Ya dijimos que muchas veces nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra cultura, nuestras emociones no están tan alineados con esta batalla que pretendemos sea triunfal contra el pecado, pero podemos vencer al pecado por la fe en Cristo, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Vivan según el Espíritu. La fe, vivir según el Espíritu es vivir por fe. Y la fe ya no es dar crédito, pero ya no le damos crédito, como decíamos antes, a nuestra razón, nuestro razonamiento, ni a nuestras emociones. La fe y el crédito se lo damos a Cristo y al Espíritu que vive en nosotros. Al Espíritu que vive en nosotros y que prende alarmas y que avisa y que dice: guarda, por ahí no. Pero a veces decidimos darle más crédito a nuestro costado. Bueno, la dirección ascendente es esta: atender a lo que Cristo, por medio de su Espíritu y lógicamente por medio de su palabra, nos hablan y nos dicen. Escalón número 3, vamos para arriba, vamos. Resistimos al pecado, vencemos al pecado por la fe, y el tercer punto es ser habitualmente victorioso sobre el pecado.
Notemos ahí, dice Romanos 6:14, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Y 1 Juan 5, 4 y 5 dice así, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo, vence al pecado, ¿no? Hay una posibilidad de ir avanzando en este proceso de santificación, en este proceso de ir dejando de lado el pecado en nuestra vida. Y esto empieza a ser, digamos, el triunfo empieza a ser mucho más seguido, más frecuente, ¿no? Ya por lo menos cosechamos algún empate, ¿no? Ya no nos golea, ya no nos llena la canasta 6-0, ¿no? Por lo menos vamos cosechando y alguna vez trastabillamos, pero empieza a ser más frecuente, más habitual nuestra victoria con el pecado, por obra y gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si creemos que Él es quien dijo ser, tenemos su favor también en esta intención, que sepamos lo primero, es de Cristo. La intención de librarnos del pecado originalmente es de Cristo y nosotros la adoptamos, ¿no? Y caminamos en ese sentido. Entonces el triunfo sobre el pecado empieza a ser más frecuente y se debe convertir esto en una regla más que en una excepción, ¿no? El triunfo tiene que ser más frecuente, ¿no? El cuarto escalón en esa dirección es ya convirtiéndose en una cosa mucho más positiva, participar del secreto de una vida victoriosa. Y me encanta esto de que está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Y ahí encontramos la segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable, ¿no? Y el capítulo 3 de Colosenses, los primeros 3 versículos, dicen: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Ya no solo ocupamos nuestra energía en resistir al pecado, sino que en el ejercicio de la libertad que Cristo mismo nos ha dado, empezamos a poner ya nuestra mirada en las cosas del cielo. Y ya la lucha con el pecado, si bien sabemos que la vamos a mantener, empieza a tener otro tono, porque nuestra mirada, nuestro foco está siendo puesto en las cosas del cielo, participando de este maravilloso secreto de una vida victoriosa en Cristo. Los otros días viajábamos con los muchachos del básquet a jugar al básquet y fuimos y vinimos en el auto 2 horas yendo y viniendo, hablando sobre estas cosas y me tiraban la lengua, ¿no? Y yo aprovechaba, ¿no? Vale. y planteaban esta situación. Hola, ahí está, ahora sí. Y uno de ellos me decía, dice, pero hay cosas que dice, yo sé que están mal, pero no hay forma, no puedo dejar de hacerlas. Y tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con esto, con esta posibilidad que Cristo nos ofrece de alcanzar la libertad de esa esclavitud del pecado, que nos dice, no podés, estás condenado a esto. Se puede, por Cristo, se puede. Es nuestra responsabilidad caminar en esta dirección, pero se puede. Y esto es maravilloso, participar de esta vida victoriosa. Vamos al quinto escalón y ya estamos terminando. Ser llevados por Dios a una comunión más profunda, ¿no? En este camino ascendente. Y ahora
como hemos confiado en Dios, ahora Dios también confía en nosotros, es decir, confía en esto de darnos la participación, de poder colaborar con Él en su obra y en su reino. Y ahí encontramos a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, doy gracias a Dios, es Pablo el que escribe, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Y 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Y Cristo confía en nosotros. Sabe de qué estamos hechos, pero sabe que el proceso es real y posible, y confía en nosotros para dejarnos servirle con lealtad a aquel que nos llamó a participar de su obra. Y así vamos desarrollando una mayor comunión día a día con el Altísimo. Y último punto, tiene que ver con esto. Así como en el camino descendente encontramos que el sexto escalón era promocionar el pecado, ahora esta asociación con Cristo tiene por objetivo esto también, liberar a otros del pecado. Y ahí en la carta de Judas, en los versos 22 y 23, dice, tengan compasión de los que dudan, a unos sálvenlos sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Nos asociamos en la tarea y en la obra y en el propósito de Cristo, que es rescatar a la gente del pecado, así como hemos sido rescatados nosotros. Y como hemos transitado y podemos ir transitando, como bien lo expresó y me encantó lo que dijo Luis, dice, a mí algunas cosas que me costaron, sí, a todos nos han costado cosas, pero podemos dar fe, como lo hizo Luis, de que hemos vencido por Dios, por su amor y su presencia, esas ataduras que muchas veces el pecado tiene con nosotros y hemos podido salir triunfantes. Y ahora colaboramos y ayudamos en este propósito y en esta tarea del reino de extensión, librando a la gente del poder del pecado, ¿no? Librando a la gente del poder del pecado. Erradicamos no solo las consecuencias que tiene el pecado del castigo y del castigo eterno, sino también del poder para manejar una vida o para mantener una vida en la miserable condición pecaminosa. Y nos asociamos a Cristo. Concluyo con esto, simplemente. ¿Cuál será la dirección de tu andar? Ahí tenemos dos personajitos. Uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo. Yo no sé cuál es tu dirección. No sé. A duras penas puedo saber la mía. Cristo sí sabe. Y vos también lo sabés. Y vos también lo sabés. La invitación es a que si estás en el camino ascendente, vamos, adelante. Miremos con esperanza que muy pronto habremos de llegar a ese lugar donde efectivamente esta lucha terminará y donde el pecado ya no tendrá más lugar. Vamos, vamos porque se viene, se viene. Ahora, si estás en el camino descendente, como el personajito del último, para un poco. Pará y considera esto, que Cristo vino para librarnos del castigo eterno, y enhorabuena que quizás ya lo hayas entendido, pero también vino para librarnos del poder del pecado en nuestra vida y del pecado mismo en nuestra vida. Y tenemos esperanza, poder, y quisiera agregar testimonios de personas que han transitado y han caminado delante de nuestro y nos han mostrado de que es posible, de que es posible. Así que, como quiera que sea y en donde te encuentres, poné tu mirada en Cristo. Él es el único que puede impulsarnos hacia arriba. Sí, Luis.
Ujú. Ujú. Gracias, Luis. Termino con esto. La semana pasada empecé a caminar, a hacer actividad física. Después me saludan al final. Y me gusta ir al parque. Fui al parque y ahí en la zona del Paso de la Arena. Y me gusta hacer escalera, digamos, caminar y hacer escalera. Es mucho más difícil subir que bajar. Es mucho más difícil subir que bajar. Pero se puede. Y cuando llegas arriba, la satisfacción. Un escalón a la vez. Sí. Ajá, exactamente. Este es el proceso. No sé si tenemos tiempo, no, ya estamos muy juego, pero me gustó la última canción que cantamos. Quiero ser un reflejo de tu amor y casi como una oración, ¿no? Es decir, decirle al Señor, sálvame, límpiame, purifícame, necesito de ti. Que se lo podamos decir. El Señor les bendiga. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo
vamos terminando. Tenemos algunos anuncios para hacerles. Va a haber un retiro de matrimonios el 20 de agosto, o sea, el 20 de este mes, el sábado, al mediodía va a ser. Solamente tenemos que llevar bebida y pan. Va a costar 200 pesos por cada uno. Y viene el señor Dani Requena y señora para hablar. ¿Quedó claro? Bueno, están todos invitados a los matrimonios. Claudia me dice desde la librería que tienen material nuevo para los niños, libros y Biblias también. Y la comisión de grupos de estudio, ¿tienen algo para decirnos? Creo. ¿Pasan? ¿No pasan? Ah, de campamento. Pensé que el grupo de estudio, perdón. Tanta comisión, me equivoqué. Adelante, el grupo de campamento, entonces, comisión de campamento. Ahora pasan, ahora. Ahora no sé qué. No, se lo van pasando. Chico, ¿y Juanjo? Juanjo. No importa, sácate. Bueno, buen día. Queremos comentar.